Clase veremos dos temas importantes para el curso. Veremos el tema de razonamiento inductivo y también veremos el tema de razonamiento deductivo. Ambos razonamientos nos van a permitir analizar situaciones matemáticas complejas a través de situaciones particulares, situaciones pequeñas similares a los casos mayores. Veamos un ejemplo. Nos dan esta expresión que tiene 50 cifras, está elevado al cuadrado y nos interesa saber su resultado. Una posible resolución a la pregunta sería desarrollado como normalmente se hace una potencia. Número al cuadrado significa que se multiplica por sí mismo, es decir, queda de esta manera. El número que tiene 50 cifras se multiplica por sí mismo. Tradicionalmente, ¿cómo lo hacemos? El 4 multiplica la cantidad arriba, sale un producto parcial. El 3 multiplica la cantidad arriba, sale un segundo producto parcial y así sucesivamente. Como tiene 50 cifras, tiene que aparecer 50 productos parciales. Los sumamos en forma escalonada y tenemos la respuesta buscada. Es decir, la respuesta a la pregunta lo podemos obtener, pero como se están percatando, va a ser demasiado tedioso, demasiado operativo realizar este procedimiento. Entonces, una característica de ese problema sería que es muy operativo. Además, podemos observar lo siguiente. Comparemos el caso original que nos han dado con este siguiente caso. Él también tiene 50 cifras, está elevado al cuadrado. Si observamos ambos casos, los puntos suspensivos, ahí nos indica que la cifra 3 se repite varias veces. Sabemos la cifra que está faltando. El punto suspensivo en este caso nos dice que hay varias cifras también, pero no sabemos qué cifras son. No sabemos si es el 0, si es el 8, es el 1, hay dudas. A comparación del caso anterior, que sabemos que ahí debe estar la cifra 3. Entonces, esa es otra característica que tiene el problema planteado, que tiene cierta formación. El 3 se repite de manera constante, en cambio acá no hay nada constante que se está repitiendo. Gracias a estas dos características surge lo que es el razonamiento inductivo. ¿Qué es lo que hace el razonamiento inductivo? Analiza casos particulares, casos pequeños y lo lleva al caso mayor. Es decir, analizamos su primer caso pequeño, idéntico al caso original, un segundo caso pequeño que vaya creciendo en el tamaño como se observa en la gráfica, un tercer caso adicional parecido al caso mayor que va aumentando en tamaño y así sucesivamente hasta el caso mayor. Tenemos el caso general. Este proceso que está acá de analizar casos particulares al caso general se llama lo que es el razonamiento inductivo. Parte de los casos elementales al caso mayor. El ejemplo que hemos planteado lo vamos a desarrollar aplicando el razonamiento inductivo. Tenemos entonces el problema que tiene 50 cifras elevado al cuadrado. Queremos saber su resultado. Vamos a aplicar la inducción. Hemos visto que la inducción analiza casos pequeños idénticos al caso mayor. El caso mayor tiene en total 50 cifras. Tiene varias veces la cifra 3. El caso más pequeño puede tener 40 veces la cifra 3, puede tener 30 veces la cifra 3, puede tener 5 veces la cifra 3. Pero el caso más pequeño es que tenga una vez la cifra 3, acompañado del 4 y acompañado del exponente 2. Entonces, el caso más pequeño posible va a ser una vez la cifra 3. ¿No? Tenemos ahí entonces una vez la cifra 3. El caso que sigue será 2 veces la cifra 3, 2 veces la cifra 3. El siguiente será 3 veces la cifra 3. Y como van observando, va aumentando. Una vez la cifra 3, 2 veces la cifra 3, 3 veces la cifra 3, hasta que tengamos varias veces la cifra 3. Esa es la inducción. Casos pequeños y se va al caso mayor. Gracias a la formación que tiene el problema, podemos deducir una formación con los resultados. Estos casos pequeños son calculables. 34 al cuadrado, si usted lo desarrolla, sale 1156. Calculable, lo puede realizar. El segundo caso, 334 al cuadrado. Si lo desarrollamos, va a salir 111.556. ¿Lo verificaron? Correcto. Sale entonces 111.556. Tercer caso también se puede calcular. ¿Lo desarrollan? ¿Lo tienen ya? Sale 11.115.556. 11.115.556. Comenzamos entonces a observar una formación. El primer caso no nos informa nada, es un resultado. El segundo caso nos da una ligera sospecha de lo que está ocurriendo. Y el tercer caso confirma o no confirma la sospecha.
Un caso no dice nada, dos casos da una ligera sospecha y el tercer caso confirma justamente esa sospecha. Por ese motivo es importante analizar mínimo 3 casos particulares. 1 no dice nada, 2 te da una sospecha de lo que está ocurriendo y 3 confirma esa sospecha, confirma esa formación que está resultando en estas cantidades. Entonces a partir de ello, ¿qué deducimos? Que el resultado mayor tiene la misma forma, varias veces el 1 que va aumentando, varias veces el 5 y al final acaba en un solo 6. Entonces el resultado va a tener varias veces la cifra 1, seguido de varias veces la cifra 5, y al final observamos que acaba en un solo 6. Este es nuestro resultado. Si usted observa, nuestro siguiente reto será averiguar cuántas veces aparece el 1 y cuántas veces aparece el 5. Eso lo vamos a deducir en los casos anteriores. Si comenzamos a observar, creo que usted se está percatando, en el primer caso está apareciendo 2 veces la cifra 1 con 2 cifras en total. En el siguiente caso relacionamos entonces de la misma manera, 3 veces la cifra 1 y 3 cifras en total. En el siguiente caso tenemos 4 veces la cifra 1 y tenemos 4 cifras en total. Entonces ya se puede sacar una conclusión. La cantidad de unos coincide con la cantidad de cifras que tiene la expresión dada. 4 veces el 1, 4 cifras en total. Por lo tanto, si el problema tiene 50 cifras en total, el 1 debe aparecer 50 veces. Entonces el 1 apareció 50 veces en esa expresión. De la misma manera, analicemos el 5. Si usted observa, tenemos el 5 y tenemos el 5. Relaciona con la cantidad de unos. 2 veces el 1, 1 vez el 5. 3 veces el 1, 2 veces el 5. 4 veces el 1, 3 veces el 5, 1 menos. Esa es nuestra conclusión de los casos pequeños. Esta conclusión también ocurre en el caso mayor. Si ahí tenemos 50 cifras, acá entonces el 5 debe aparecer 1 menos. ¿Cuánto aparecerá? 49 veces la cifra 5. Por lo tanto, ese es el resultado de hacer esta operación. Si desean lo pueden verificar, desarrollenlo, igualito le va a salir. Pero más rápido es aplicando el razonamiento inductivo. Antes de entrar a la resolución de las preguntas, hay un conjunto numérico importante que usted debe conocer. Nos referimos al conjunto de los números triangulares. ¿Quiénes los conforman? El 1, el 3, el 6, el 10 y así sucesivamente. Ese conjunto de números, como lo mencioné, se le conoce como los números triangulares. ¿Por qué se le llaman números triangulares? Porque su distribución gráfica adopta la forma de un triángulo equilátero. Nos referimos a lo siguiente. El número 1 es como si fuese una sola esferita. Por ejemplo, el número 3, si queremos formar un triángulo, en el inferior colocamos 2 esferitas. Tenemos esa forma. El siguiente, número 6, colocamos debajo de él 3 esferitas. Se forma esa gráfica. El siguiente va a ser 4 esferitas en la base y así sucesivamente. Si usted se da cuenta, tenemos acá 10 esferas. Por este motivo tenemos el número 10, 6 esferas, 3 esferas y una esfera. Ese es el por qué se le llama los números triangulares. Sigue la secuencia y obtenemos entonces la figura mayor. Una figura mayor que queremos encontrar su término general. Entonces al número 1 se le conoce como el primer triangular, al número 3 el segundo triangular, al 6 el tercer triangular, al número 10 se le conoce como el cuarto triangular y así sucesivamente tenemos aquí el enésimo número triangular. Queremos encontrar su formación, la forma que van a tener esos números. El número 1, por ejemplo, es la mitad de 2. P2 es 1 por 2. El 3 es la mitad del 6. Pero el 6 se puede escribir como 2 por 3. El número 6 es la mitad de 12. P12 se puede escribir como 3 por 4. Igualmente, el número 10 es la mitad de 20. Y el 20 se puede colocar como un 4 por 5. Entonces estamos observando que en el numerador va el producto de 2 consecutivos y abajo siempre va el número 2, la mitad. Si queremos sacar la forma general de un número triangular, comenzamos a analizar. Si estamos en la posición 1, corresponde el 1. Si estamos en la posición 2, si está en la posición 3, corresponde el número 2. Si estamos en la posición 3, corresponde el número 3.
Si estamos en la posición 4, corresponde el número 4 por su consecutivo y le sacamos la mitad. Entonces, ya están deduciendo ustedes que si estamos en la posición n, debemos comenzar con n, multiplicar por su consecutivo y le sacamos la mitad. Por lo tanto, ese es el enésimo número triangular. Entonces, siempre que tengamos en los problemas el 1, el 3, el 6 y el 10 y así sucesivamente, son los llamados números triangulares. Otra observación adicional, como les indiqué cuando se formó la figura, de acá hasta aquí aumentó en 2, aquí aumentó en 3, aquí aumentó en 4. Por lo tanto, usted puede deducir el que sigue. Aumenta 5, será el 15, aumenta el 6, será el 21, aumenta 7, será el 28 y así sucesivamente. En forma genérica, es la forma de un número triangular. N por n más 1 entre 2, donde n representa la posición. Este conjunto numérico es importante que lo conozca porque se va a presentar con cierta frecuencia en algunos problemas. Como conocemos el marco teórico, veamos ahora la parte práctica. En su separata, en la pregunta 1, nos piden hallar el valor de k. Si observamos, el k, si lo intentamos hacer tradicionalmente, sería multiplicar los tres números, sumarle 27 y sacarle raíz novena. Pero hacer ese cálculo va a ser demasiado operativo. También observamos que los números en la parte interior no son cualquier número, son números consecutivos al cual se le suma el número central y le sacamos raíz novena. El problema es operativo y presenta cierta formación, por lo tanto podemos aplicar el razonamiento inductivo. Busquemos los casos pequeños y vamos al caso mayor. El problema es demasiado operativo porque presenta a partir del 26, 26, 27, 28. Si queremos buscar los casos pequeños, comenzamos a reducir el número. Puede ser el 20, puede ser el 15, puede ser el 10, pero el más pequeño posible sería comenzar a partir del 1. Entonces, si aplicamos nuestro razonamiento inductivo, comenzamos entonces con ese caso pequeño, con el 1. 1 por 2 por 3, 3 consecutivos, se le suma el central, el 2 y le sacamos raíz novena. A partir de ahí, comenzamos a ver el siguiente caso pequeño. Si acá empezaba en 1, ahora debe empezar en el número 2. Es decir, tendrá esa forma. 2 por 3 por 4, le suman el central que es 3 y le sacamos raíz novena. El siguiente caso, si está el 1, ya tenemos el 2, el siguiente caso será comenzar con el número 3. 3 por 4 por 5, le sumamos el central y le sacamos raíz novena. Y así sucesivamente hasta el caso mayor. Esa es la inducción. Los casos pequeños son idénticos al caso mayor. Estos casos pequeños son calculables. Si desarrollamos el primer caso, 6 más 2 sale 8, queda raíz novena de 8. Siguiente caso, tenemos 24 más 3 sale 27, queda raíz novena de 27. Siguiente caso, 60 más 4 sale 64, raíz novena de 64. Por lo tanto, la respuesta debe tener una formación parecida a los casos pequeños. Si observan los números interiores, el 8, el 27 y el 64, son números especiales. No sé si usted lo llega a visualizar. El 8, 27 y 64 no son cualquier número. El 8 se puede acomodar como un 2 al cubo. El 27, si observan, se puede acomodar como un 3 al cubo. Y el número 64 también se puede acomodar como un 4 al cubo. Profe, también se puede acomodar como 8 al cuadrado, pero nos conviene que siga esta secuencia. 4 al cubo, 3 al cubo y 2 al cubo. Son números consecutivos y la potencia 3 se mantiene. Entonces el resultado también debe tener la misma forma. Si observamos este 2 y lo relacionamos con los sumandos, justamente va a ser el sumando 2, el resultado 2, en forma idéntica. Este 3, 3 al cubo, ya que tenemos el 4, 4 al cubo. Por lo tanto, ya tenemos la secuencia de los casos pequeños y lo pueden llevar al caso mayor. En el caso mayor, 27 es el que se está como sumando, es la cantidad que se está sumando. Por lo tanto, debe ser 27 al cubo y le sacamos raíz novena. El resto solamente comenzó a darle forma, para marcar la alternativa respectiva. El 27 se puede acomodar como 3 al cubo.
Si aplicamos un poquito de álgebra, teoría de exponente, 3 por 3 resulta 9. El 9 con el 9 se puede simplificar y la respuesta final, ¿cuánto resulta? 3. Y eso es lo que nos piden averiguar, el valor de K. Entonces simplemente lo que nos estaban solicitando era respuesta igual a 3. En la pregunta número 2 nos dan este reloj numérico y nos piden averiguar la suma de todos sus elementos. Si lo intentamos hacer tradicionalmente, serías 1 por 1 comenzar a sumar los números. Y sumar 1 por 1 todos esos números va a ser demasiado tedioso. Operativo del problema. También observamos que no son cualquier número, son pares consecutivos. 2, 4, 6, 8, después comenzamos con el 4, 4, 6, 8, 10, después comenzamos con el 6, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Tiene 10 elementos en esta columna y tiene 10 elementos en esta fila. 10 elementos por cada lado. Entonces el problema tiene formación, es operativo. Aplicamos entonces el razonamiento inductivo. Busquemos el caso más pequeño posible. Observamos que el caso mayor tiene 10 elementos por lado. ¿Se dan cuenta por qué tiene 10 elementos por lado, no? Mitad 1, mitad 2, mitad 3, mitad 10. Mitad 1, mitad 2, mitad 3, mitad 10. Tiene 10 elementos por lado. Entonces, el caso más pequeño será cuando tenga un elemento por lado, el que sigue 2 elementos por lado y el que sigue será 3 elementos por lado. Los casos pequeños. Visualicemos entonces. Un elemento por lado es el reloj numérico. Después, que tenga 2 elementos por lado, ese es el reloj numérico. Y después cuando tenga 3 elementos por lado, ahí está el tercer caso numérico. Los casos pequeños son idénticos al caso mayor. Entonces analicemos los casos pequeños. Nos piden suma de elementos, comenzamos a sumar en cada caso. En primer caso la suma es rápida, estamos obteniendo 2. Suma 2. El siguiente caso, ¿me ayudan? La suma, ¿cuánto resulta? 2 más 6 más 4 más 4 resulta ser 16. Como se dan cuenta, un caso no me dice nada, 2 casos todavía no me dan ninguna formación. El tercer caso comienzas a analizarlo ahí. Ahí comienza la sospecha que es lo que está ocurriendo. Si sumamos ese conjunto de números, verifíquenlo un favor, la suma de esos 9 elementos va a resultar 54. Entonces ya tenemos los resultados, hay que comenzar a analizar para sacar la conclusión general. Esa es la inducción. De los casos pequeños al caso mayor, del caso particular al caso general. ¿Qué observamos de especial con el 2, el 16 y el 54? Ustedes que están observando, ¿qué de especial observan esos 3 números? Profe, todos tienen mitad, son pares. Muy bien, todos son pares. Aparte de eso, no hay otra característica en particular, todos son pares. Entonces comenzamos a aprovechar esa forma. El 2 se puede colocar como 2 por 1. El 16 se puede colocar como un 2 por 8, ¿no? 2 por 8. Y el 54 se puede colocar como un 2 por 27. Entonces eso da a entender que nuestra respuesta también tiene que ser 2 por algo. Si comienzan a observar, el 1, el 8 y el 27 son números especiales, son cubos. El 1 se puede escribir como 1 al cubo, el 8 se puede escribir como 2 al cubo y el 27 se puede escribir como 3 al cubo. Y creo que ya tiene una formación. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y así sucesivamente. Ahora hay que relacionar el 1, el 2 y el 3 con el tamaño de la figura. Pero creo que ya están visualizando qué es lo que va a pasar. ¿Se acuerdan? Acá tiene 3 elementos por lado. Ahí mira, coincide con el 3. Tiene 2 elementos por lado, coincide con el 2. Un elemento por lado coincide con el 1. Entonces ya tenemos la formación. Acá la suma tiene que ser entonces el doble de un cubo. Hay que deducir el cubo que está ahí. Algunos creo que ya lo tienen. Vamos a ver los casos pequeños, analizarlo para que todos lo puedan entender. El 6, si le sacamos la mitad, me resulta el 3, cantidad de elementos. El 4, le sacamos la mitad, resulta el 2, cantidad de elementos. El 2, le sacamos la mitad, resulta el 1, cantidad de elementos. La mitad, el 1, la mitad, el 2, la mitad, el 3. Por lo tanto, le sacamos la mitad al 20 y acá debe estar el 10. Debe estar el 10.
Por lo tanto, la suma del conjunto de números era el doble del 10 al cubo. Y 1000 por 2 es la respuesta solicitada. La suma de todos los elementos entonces era igual a 2000. En la pregunta 3 una pregunta bastante interesante, hay que leerlo detenidamente. Nos están dando un conjunto de monedas y nos está diciendo que tenemos en total 570 puntos de contacto. Y con esa información nos piden averiguar cuántos números están en la base. Veamos entonces. Ese es el conjunto de monedas. Dice que se cuenta en total 570 puntos de contacto. Capaz una duda es a qué se refiere con punto de contacto. Dos monedas en contacto. Aquí se refiere con punto de contacto. Estas dos monedas están en contacto en este punto. Es decir, este será un punto de contacto, este será un punto de contacto, estos serán los puntos de contacto. A eso se refiere el problema. Son puntos de contacto, dos monedas aquí, tangentes, punto de contacto. Dice que esta figura tiene en total 570 puntos de contacto y con eso nos piden averiguar cuántas monedas hay en la base. Si esta figura tiene 570 puntos de contacto, ¿cuántas monedas se podrán colocar en la base? Eso es lo que nos piden averiguar. Aplicamos inducción. Esta torre, esta figura tiene bastantes niveles, bastantes pisos. Busquemos el caso más pequeño posible. Si acá tiene varios niveles, el caso más pequeño, ¿cuántos niveles podrá tener? Puede tener 5 niveles, puede tener 4 niveles, puede tener 3 niveles también. Más pequeño puede ser 2 niveles. ¿Usted cree que puede tener un solo nivel? No, porque si tiene un solo nivel no habría punto de contacto. El caso más pequeño entonces sería cuando tengas 2 niveles. Es decir, esa es la forma, 2 niveles. El que sigue ahora cuando tenga 3 niveles. El que sigue cuando tenga 4 niveles y así sucesivamente. Esa es la inducción. Casos pequeños al caso mayor. 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles hasta que tenga todos los niveles que conforman la figura. Comencemos a analizar. En el caso número 1 nos piden contar los puntos de contacto. Si contamos los puntos de contacto, hemos quedado que entre estas dos monedas, este es un punto de contacto. Entre estas dos monedas, este es otro punto de contacto. Y entre estas dos monedas, ese es otro punto de contacto. Es decir, tenemos, entonces, acuérdense que nos piden averiguar cuántos hay en la base, ¿no? 2, 3, 4 y es lo que queremos averiguar. Entonces, primer punto de contacto. Acá tenemos el segundo punto de contacto y aquí tenemos el tercer punto de contacto. Es decir, que cuando tenemos dos monedas en la base, solamente aparecen 3 puntos de contacto. Veamos el siguiente caso pequeño. Ahora tenemos 3 monedas en la base. Ya nos damos cuenta que acá hay 3 puntos de contacto, ¿no? De frente entonces grafiquemos ahí. Acá también parecido, miren. Punto de contacto aquí. Y acá también idéntico, punto de contacto. Si se dan cuenta, ya tenemos todos los puntos de contacto, no falta nada. Si contamos 3, 3 y 3, ¿cuánto resulta? 9 puntos de contacto. En la siguiente figura, de 3 ahora pasa a tener 4 monedas en la base. Punto de contacto va a aparecer aquí 3, acá también va a aparecer 3, aparece 3, acá también va a aparecer 3 puntos de contacto, 3 puntos de contacto y también tenemos 3 puntos de contacto. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 3 resulta 18 puntos de contacto. Visualice, no se nos escapa ninguno, está todo, ¿no? Están todos los puntos de contacto, 18. Y así sucesivamente hasta la figura mayor que tiene en total 570 puntos de contacto. Comencemos entonces a analizar los resultados pequeños, busquémosle una formación y a partir de esa formación sacamos la conclusión general. Comencemos. ¿Qué de especial observan en estos 3 numeritos? 3, 9, 18. ¿Mitad? ¿Pares? No. ¿Impares? Sí, impares, pero él no es impar, él es par. Otra característica debe tener. Si observan bien, creo que los 3 tienen tercia. 3 por un número. El primer número es un 3 por 1. El siguiente número es un 3 por 3. El siguiente número va a ser un 3 por 6. Y el dato, 570, se coloca como 3 por 190. Perfecto, muy bien. Si observan los números que están quedando en el paréntesis,
que es el 1, 3, 6 hasta el 190, esos números ya se presentó, son números especiales, se mencionó que eran números que hay que tener bastante en cuenta. El 1, 3 y 6 son los llamados números triangulares. Y todo triangular es el producto de consecutivos si le sacamos la mitad. El 1, si se acuerdan, ¿cómo se puede colocar el número? El 1 es la mitad de 2 y el 2 es 1 por 2. Entonces queda como 1 por 2 entre 2. El 3 es la mitad de 6, pero el 6 se puede colocar como 2 por 3, es decir, queda entonces como un 2 por 3 entre 2. Ahí tenemos el número 3. Este número 6 es la mitad de 12, pero 12 se puede colocar como 3 por 4. Entonces queda como 3 por 4 entre 2. Son los llamados números triangulares, producto de consecutivos si le sacamos la mitad. Entonces este 190 no es la excepción, también debe ser producto de dos consecutivos si le sacamos la mitad. Si le damos forma, este 190 se puede colocar como 10 por 19, pero el 10 es la mitad de 20. Entonces va a quedar como 19 por 20 entre 2. El 190, 19 por 20 entre 2. Tiene la forma. Ahora, hay que relacionar con lo que nos están preguntando. Número de monedas en la base. Entonces busquemos los casos pequeños. Si observamos, si tiene 2 monedas en la base, comenzamos con el número 2. Ahí está. Entonces comenzamos con el número 2. Muy bien. Si acá tenemos 3 monedas en la base, comenzamos o tenemos el número 3. El número 3. Si tenemos 4 monedas en la base, aquí aparece el número 4. Tenemos entonces la formación. El 2, si acá acaba en 3, también tiene 3. Si acá termina en 4, va a haber 4 en la base. Por lo tanto, acá nos fijamos en el consecutivo mayor, ¿no? El consecutivo mayor. ¿Quién es el consecutivo mayor? 20. Y este 20 va a indicar entonces la cantidad de monedas que tenemos en la base. 4 en la base, 3 en la base. Por lo tanto, si ahí tenemos el 20, tiene que haber 20 monedas en la base. Y eso es lo que nos piden averiguar. En la base de esta figura, ¿cuántas monedas había? Por lo tanto, la respuesta será 20. En la pregunta número 4 tenemos una aplicación gráfica nuevamente. Nos dan esta figura y nos piden averiguar cuántos cuadráteros cóncavos se pueden contar. Veamos entonces. La figura tiene del 1 al 90, nos piden cuadráteros cóncavos. Cóncavo para este caso son los boomerang. 4 lados, cóncavo. Es lo que piden contar. Contar en esta figura va a ser un poco complicado los cuadráteros cóncavos. No se puede visualizar rápidamente. Contar uno por uno va a ser complicado. Aplicamos inducción. El caso más pequeño, ¿cuántos niveles cree que puede tener? Acá tiene varios niveles, puede tener 4, puede tener 3, puede tener 2, pero el caso más pequeño creo que sería 1, ¿no? Entonces el caso más pequeño que sea solamente de un nivel. Entonces, con el razonamiento inductivo, aplicamos el caso 1, primer caso. El siguiente caso, cuando tengas 2 niveles, numeramos la base de 1 hasta 2. Siguiente caso, cuando tenga 3 niveles, numera la base de 1, 2, 3. En caso sea necesario, porque puede ocurrir, puede ser que con los 3 primeros no se observe ninguna formación, debemos usar un cuarto caso adicional. Eso si fuese un caso extremo. Principalmente usemos los 3 primeros casos. Comencemos a contar cuadráteros cóncavos. Como le estaba mencionando, cuadrátero cóncavo es este boomerang que está acá, cuadrátero cóncavo. ¿Cuántos tenemos en el primer caso? Solamente 1, el que está sombreado. Ese es el cuadrátero cóncavo, el que está sombreado. Muy bien, 1. En el siguiente caso, ¿me ayudan? ¿Cuántos cóncavos van a contar acá? Escucho 3. Creo que 3 está contando. El que está sombreado ahí, 1. El que está sombreado, 2. Y el que está sombreado, 3. Capaz están pensando que tenemos 3 cóncavos. Pero tengan cuidado, miren la pantalla otra vez. Ese pequeño que está acá, ¿ven este pequeño? También es cóncavo. Se está sombreando, miren. Ese que está apareciendo ahí. Esto también es un cuadrátero cóncavo. Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? Tenemos, si se ubican, los 3 grandes
y ese pequeño que aparece en la intersección también es un cóncavo. Por lo tanto, en este segundo caso tenemos 4 cuadráteros cóncavos. En el tercer caso, si contamos los cuadráteros cóncavos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cóncavos grandes. Tenemos 6 cuadráteros cóncavos grandes. Pero también tenemos que en las intersecciones aparecen cuadráteros cóncavos. Y eso aparece en las intersecciones como se mencionó. Tenemos ahí 1, tenemos el siguiente 2 y tenemos acá 3. Entonces acá están apareciendo 3 cuadráteros cóncavos. Se ubican este pequeño, segundo y tercero. Entonces si nos piden averiguar cuántos hay en total, tenemos 6 de tamaño grande y 3 de tamaño pequeño. En total están apareciendo 9 cuadráteros cóncavos. Con esos casos pequeños saquemos entonces la conclusión para el caso mayor. Si observamos el 1 y el 4 y el 9 no son cualquier número, son números particulares, números especiales que se conocen. Si observamos 1, 4 y 9, ¿quiénes son? Muy bien por ahí, los cuadrados perfectos. El 1 se puede colocar como 1 al cuadrado. El número 4 se puede colocar como 2 al cuadrado. El número 3 al cuadrado resulta el 9. Y así tenemos entonces nuestra secuencia respectiva. Entonces, si queremos acá para este caso mayor, podemos relacionar entonces 1, 2, 3 con los números que están en la base. Entonces el número tiene que ser un número al cuadrado. Si comenzamos a analizar, este 1 representa justamente la base. Este número 2 representa justamente la base también de él. El número 3 representa la base. Por lo tanto, para la respuesta que nos falta la base sería entonces el último número, que es 90 elevado al cuadrado. Él entonces va a indicar la cantidad de cuadrados cóncavos que se pueden contar en esta figura. Y 90 al cuadrado resulta ser entonces 8100. Esa es la respuesta entonces a nuestra pregunta. En la pregunta número 5 es un caso bastante particular lo que es el razonamiento inductivo. Nos dan este arreglo y nos piden averiguar de cuántas formas se lee la prueba exitosa. Antes de hacer la pregunta es necesario conocer una observación importante, lo que se llama el triángulo de Pascal. Es un arreglo numérico que tiene la siguiente característica. Siempre se empieza con el número 1 y cada numerito se va dividiendo en dos caminos. El 1 baja y el 1 baja. Igualmente, cada numerito se divide en dos caminos, el 1 baja. Este número que está acá, como usted tiene dos caminos, recibe la suma de los dos. 1 más 1 resulta 2. Y este 1 baja. Nuevamente, cada uno se divide en dos caminos. El 1 baja. 1 más 2 resulta ser 3. 2 más 1 resulta ser 3. Y el 1 baja de esta manera. Y así sucesivamente. Tenemos entonces el 1 acá. La suma de 1 y 3 nos sale el 4, la suma de 3 con 3 resulta el 6, la suma de 3 con 1 resulta el 4 y el 1 nuevamente baja al siguiente nivel. ¿Vemos otro nivel adicional? Tenemos entonces que este 1 baja, ya se dan cuenta, 1 más 4 va a resultar 5, el 4 más 6 resulta 10, 6 más 4 resulta 10 y 4 más 1 resulta 5 y el 1 nuevamente vuelve a bajar. Y así sucesivamente. Ese es el triángulo de Pascal. Ahora, ¿cómo interpretamos estos números resultantes? Por ejemplo, miren, el número 3 que estamos señalando. ¿Se ubican? El número 3 que se señala. Se puede interpretar de esta manera, que partiendo del 1 para llegar hasta 3, tenemos 3 caminos diferentes. Partiendo de esta posición para llegar a esta otra posición, hay 3 caminos diferentes. Veamos, este es un camino. Este sería el segundo camino y el que se muestra sería el tercer camino. Primer camino, segundo camino y tercer camino. Entonces, esa es la interpretación que vamos a darle para los problemas de ese tipo del triángulo de Pascal. Cada numerito representa la cantidad de camino de este punto de partida. ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, este número 4? Que partiendo del 1 hasta el número 4 hay 4 caminos diferentes. El número 10, ¿cómo se puede interpretar? Que partiendo del 1 para allá hasta este número 10, hay 10 caminos completamente diferentes. Y cada camino representa al final una palabra. Entonces, conociendo el triángulo de Pascal, podemos resolver entonces la pregunta
anterior. También podemos hacer la siguiente observación, una aplicación de lo que hemos visto hace un momento. Nos piden averiguar de cuántas maneras distintas se puede leer la palabra Aduni uniendo letras vecinas. Letras vecinas, de cuántas formas se lee la palabra Aduni. Por ejemplo, una palabra podría ser la siguiente. Aduni, una manera. No sería la única, habrían más maneras. También podría ser, por ejemplo, siguiendo los bordes. También puede ser la que se muestra a continuación. Mira, tenemos otra Aduni. Puede ser haciendo zigzag, ¿no? Como está aquí, puede bajar y de frente. Hay varias maneras de leer la palabra Aduni. Si lo intentamos hacer uno por uno va a ser algo complicado. Aplicamos el criterio del triángulo de Pascal. Siempre la partida va a ser el número 1 y comenzamos a separar los caminos. Separamos, el 1 baja, seguimos separando, tenemos el 1, 1 más 1 resulta ser 2, este 1 baja. Hasta ahí solamente. ¿Cómo interpretamos este 2? Que partiendo de la letra A hasta la letra U hay dos formas de leer la palabra Adu. Adu 1, Adu 2. Hay dos formas de leer la palabra Adu. ¿Cómo interpretamos este 1? Que la palabra Adu se lee de una sola manera. Acá también de una sola manera. Seguimos, pasamos al cuarto nivel. El 1 baja, 1 más 2 resulta ser 3, 2 más 1 resulta ser 3, el 1 baja. Finalmente el último nivel sería el 1, 1 más 3 sale 4, 3 más 3 resulta ser 6, 3 más 1 resulta ser 4 y el 1 baja. Si nos piden averiguar de cuántas formas se lee la palabra Aduni, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ten en cuenta que este 1 significa que hay un solo Aduni. Ahí está, un solo Aduni. Este 4, ¿qué significa? Que partiendo de la letra A hasta la letra I, hay 4 formas diferentes de la palabra Aduni. Si usted quiere saber cuántos Aduni se leen en total, lo único que tenemos que hacer es sumar. 1 más 4 más 6 más 4 más 1 resulta en total 16. Para este caso, la palabra Aduni se puede leer de 16 formas completamente diferentes, aplicando el criterio del triángulo de Pascal. Este problema en particular también se puede hacer de una manera genérica, aplicando capaz una fórmula que ustedes han visto en algún momento. 2 elevado a una potencia, donde la potencia, ¿quién es? La cantidad de letras que tiene la palabra menos 1. Es una forma práctica también resolver esta pregunta, siempre y cuando tenga esta forma. Una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, y en cada nivel las letras son iguales, son repetidas. Va a ser 2 elevado a la cantidad de letras menos 1. Veamos si funciona para este caso. Aduni tiene 5 letras, va a ser 5 menos 1. 5 menos 1 resulta ser 4, y 2 a la cuarta, ¿cuánto resulta? 16. Por lo tanto, sale la misma respuesta. Puede ser aplicar el triángulo de Pascal o puede ser aplicar esta fórmula de manera general. Dos formas de hacer la misma pregunta. Otra aplicación adicional respecto a formación de palabras. Este segundo caso. Nos piden averiguar de cuántas formas distintas se puede leer la palabra medicina. Si desean pueden aplicar el triángulo de Pascal. Comenzamos aplicando 1 a la letra inicial. ¿Se percataron? Se comienza con la letra de partida, tenemos el valor de 1. Colocamos el valor de 1, colocamos el valor de 1 y aplicamos el triángulo de Pascal hasta la letra A. Puede ser una manera. Pero a veces también se resulta un poco operativo estar sumando 1 a 1. Si observamos bien, podemos aplicar la fórmula anterior. Pero hacemos esta separación. Si usted se da cuenta, en este nivel tienes una letra repetida, 2 letras repetidas, 3 letras, 4 letras y 5 letras, y así sucesivamente. Esa es la condición para poder aplicar la fórmula. Una letra, 2 letras, 3 letras, y en cada nivel las letras se repiten. Por lo tanto, se puede aplicar en este triangulito nuestra fórmula anterior. Este es el vértice y esto va a ser la base. Retrocedemos un poquito para que recuerden. Comenzamos de la parte superior y vamos a la parte inferior. También funciona en sentido contrario. Puedes comenzar en la letra I y llegar hasta la letra A. En ambos casos, bajar o subir, se puede aplicar la misma fórmula. Entonces, eso es lo que estamos aplicando en esta pregunta. Vamos de la base llegar al vértice. Entonces, si aplicamos la formulita, también tenemos el triángulo en la parte izquierda, va a resultar lo siguiente. Va a ser 2 elevado a la cantidad de letras menos 1. La palabra medicina, ¿cuántas letras tiene? Si cuentan, tenemos 8 letras. Va a ser 2 al 8 menos
1. Resulta 2 a la 7 que vale 128. Acá se cuentan 128 veces la palabra medicina. Igualmente en la parte izquierda es parecido, similar, simétrico. Aplicamos lo mismo. Apliquen el mismo procedimiento y también va a resultar 128. Entonces, si usted quiere averiguar cuántas veces se lee la palabra medicina, va a ser 128 y 128. 2 veces 128, 256. Pero cuidado, a veces por mala suerte o porque pone así el examen, la alternativa 256 puede aparecer la marca y no la respuesta correcta. Si usted observa, estos dos triangulitos tienen algo que se está repitiendo. Esta palabra medicina lo hemos contado en el lado derecho, pero esta palabra medicina también lo estamos contando en el lado izquierdo. Se está repitiendo esta palabra medicina. Se cuenta dentro de este 128, pero él también se cuenta dentro del 128. Entonces, para sacar la respuesta correcta, a esto todavía hay que quitarle ¿cuánto? 1. ¿Por qué 1? Porque se está repitiendo. Él se está contando 2 veces. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 255. Es una aplicación de lo que es formación de palabra usando la fórmula. Entonces, con esos dos ejemplitos introductorios, ya podemos ver la solución entonces de nuestra pregunta 5. Tenemos esta palabra exitosa, nos piden averiguar de cuántas formas distintas se puede leer. ¿La fórmula se podrá aplicar en este caso? La fórmula funciona cuando tienes un triángulo completo. Acá no se observa triángulo completo, así que la fórmula queda descartada. Si usted observa, creo que se puede aplicar triángulo de Pascal. Comenzamos en la letra E, colocando el número 1, y llegamos hasta la letra A. Aplicamos solamente el triángulo de Pascal, criterio del triángulo de Pascal. Por ejemplo, esta es una palabra exitosa, pero como ellas habrán varias. Veamos entonces, aplicamos el criterio del triángulo de Pascal. Tenemos entonces que cada letra se ve en 2 caminos. El punto de partida siempre va a ser 1, ¿no? Cada uno se ve en 2 caminos, 2 caminos, 2 caminos y así sucesivamente. Y siempre, repito, siempre la partida debe ser 1, siempre. Este 1 baja. Muy bien. Tenemos entonces que este número que está acá va a ser 1 más 1. ¿Cuánto va a resultar acá? 2. 1 más 1 recibe valor de 2. 1 más 1 va a ser 2. Este 1 baja. Igualmente, este 1 baja. 1 más 2 resulta 3. 2 más 2 resulta ser 4. 2 más 1 resulta ser 3. Y el 1 baja. Hasta ahí, ¿qué vamos entendiendo? Que si queremos leer esta palabra, exit, por ejemplo, hasta aquí hay una manera. Este 3, ¿qué significa? Que hay 3 formas distintas de leer esa palabra. Y así sucesivamente. Sigamos entonces completando. Este 1 baja. 1 más 3 resulta ser 4. 3 más 4 resulta ser 7. 4 más 3 sale 7. 3 más 1 resulta ser 4. El 1 baja. Este O, 1 más 4 resulta ser 5. 4 más 7 resulta ser 11, 7 7 resulta ser 14, 7 más 4 11, 4 más 1 sale 5. En este penúltimo nivel, la suma sale 16, la suma sale 25, la suma sale 25 y la suma sale 16. Y finalmente en el último nivel, esta letra A recibe de esta S y también de esta S, 41. 25 a 25 resulta 50 y la suma resulta ser 41. Si usted quiere leer de cuántas formas se lee la palabra exitosa, habrá que sumar dichos resultados. Y sumando 41, 50 con 41 resulta entonces 132.